El sol del mediodía se reflejaba en el estacionamiento del exclusivo Country Club Valle Alto. El sol se reflejaba en el Mercedes-Benz clase S negro, creando destellos deslumbrantes. Eduardo Salazar salió del asiento del conductor con movimientos bruscos. La espalda de su traje Armani de 3 piezas estaba pegada por el sudor. A sus 45 años, había construido un imperio farmacéutico que abarcaba todo el país, pero en ese momento, todo el poder que poseía no le servía de nada. «Esto es inaceptable», le gritó al valet, y el joven nervioso retrocedió instintivamente. «¿Cómo es posible que un coche de 2 millones de pesos no funcione en el club más exclusivo de la ciudad?», decía. El motor se había averiado cuando Eduardo intentaba salir de la cena de negocios más importante del mes. Ante sus socios y posibles inversionistas, su lujoso Mercedes no funcionaba. La humillación le quemaba la garganta como ácido. Todos los que estaban a su lado miraban a Eduardo. En ese momento Eduardo pensó que ojalá se abriera la tierra y se tragara. ¿Le ha pasado alguna vez algo así? Si es así, ¿cómo reaccionó? Patricia, su asistente ejecutiva, estaba terminando una llamada telefónica al otro lado del coche. Llevaba 8 años gestionando las crisis de Eduardo con una eficiencia militar. «Señor Salazar, el mecánico del concesionario dice que el sistema de diagnóstico por computadora tardará al menos 4 horas en llegar. Están muy ocupados con las revisiones anuales», dijo. «¿4 horas?» dijo Eduardo, mostrando su decepción y aflojándose la corbata. El calor era insoportable, pero aún más insoportable era tener que esperar como un simple mortal. Sus 3 socios importantes habían presenciado el momento en que su coche, símbolo de su éxito, lo había dejado tirado. Para Eduardo esta situación era totalmente inaceptable. No dejaba de preguntarse a sí mismo, y al mismo tiempo intentaba no mostrar su enfado. A pesar de ser mediodía, el estacionamiento estaba curiosamente lleno. Varios miembros del club bajaban de sus lujosos automóviles y algunos miraban con curiosidad el Mercedes inmóvil. Eduardo podía sentir sus juicios, sus sonrisas apenas ocultas. Los ricos disfrutaban viendo la caída de otros ricos, aunque fuera temporalmente. «Señor», dijo el valet, acercándose con cautela, «he probado los cables de arranque auxiliares, pero el problema parece provenir del sistema electrónico. No es la batería». Eduardo sacó su teléfono para hacer las llamadas necesarias y utilizar la influencia que le proporcionaba su dinero. Pero en ese momento oyó una voz que lo detuvo. «Disculpe, señor, creo que puedo ayudarle», decía. La voz era joven, pero firme. Eduardo bajó el teléfono y buscó el origen de la voz. Lo que vio le hizo fruncir el ceño con recelo. Un joven de unos 23 años estaba parado a 3 metros del coche. Llevaba el uniforme blanco y negro de los meseros del club, pantalones negros, camisa blanca con ligeras manchas de comida y zapatos negros con las puntas desgastadas. Tenía el cabello oscuro peinado hacia atrás con gel barato y, aunque sus manos estaban limpias, estaban llenas de callos que delataban el duro trabajo. En la insignia de su pecho se leía: «Diego Servicios de Banquetes». «No entiendo», dijo Eduardo, mirándolo como si viniera de otra dimensión. A Eduardo no le gustaba Diego, pero él era la única persona que podía ayudarlo. En unos momentos todo saldría a la luz. «Le dije que pensaba que podía ayudarle con su coche, señor», dijo Diego. Luego dio un paso adelante y examinó el Mercedes con una intensidad profesional que no encajaba con su uniforme de mesero. El silencio que siguió se vio interrumpido por algo inesperado, una carcajada. Eduardo Salazar comenzó a reír. La risa, que comenzó con una sonrisa burlona, se volvió cada vez más cruel y resonante. «¿Han oído eso?», dijo Eduardo, volviéndose hacia Patricia y el valet y alzando la voz para que los demás miembros del club que pasaban cerca pudieran oírlo. «Este mesero dice que puede reparar un Mercedes-Benz Serie S, es decir, un vehículo con la última tecnología alemana en sistemas electrónicos», se burló de él. El objetivo de Eduardo era desviar la atención que se centraba en él hacia Diego. Tanta gente miraba a Eduardo que necesitaba deshacerse de esas miradas de alguna manera. Por fin había llegado la oportunidad que buscaba. Iba a humillar a Diego aún más. Patricia apartó la mirada, incómoda. El valet sonrió nerviosamente. Algunos miembros del club que habían salido a fumar se detuvieron, intuyendo que algo interesante estaba a punto de suceder. «Hijo», dijo Eduardo, acercándose a Diego con paso firme, con sus zapatos italianos resonando en la acera. «Este no es un coche cualquiera. Es un Mercedes con una tecnología más valiosa que todo lo que has ganado en tu vida. ¿Crees que por llevar bandejas de comida entiendes de sistemas electrónicos complejos?», preguntó. Poco a poco, iba dirigiendo sus flechas hacia Diego. «¿Crees que hizo lo correcto?». Las mejillas de Diego se sonrojaron, pero no por vergüenza. Era algo más profundo, una mezcla de ira y determinación que su madre siempre notaba cuando alguien menospreciaba su trabajo.
Sin duda, Diego conocía ese sentimiento de su pasado. Antes también lo habían humillado y menospreciado de esa manera. «Señor, para pagar mis estudios universitarios, sirvo comida en bandejas», respondió Diego, con la voz ligeramente temblorosa pero sin quebrarse. «Estudio ingeniería electrónica en la universidad pública. Llevo 3 años especializándome en sistemas automotrices. Y sé exactamente lo que le pasa a su coche», respondió con claridad. Diego creía que tenía la capacidad necesaria para reparar ese vehículo. «En una universidad pública», espetó Eduardo, casi escupiendo las palabras, y se volvió hacia su creciente audiencia. Se habían sumado otros 2 hombres de negocios, ambos vestidos con trajes caros y relojes que brillaban bajo el sol. «Probablemente sea una escuela que te enseña con equipos antiguos y profesores que nunca han trabajado con tecnología real», dijo. Diego apretó los puños. Cada palabra era como un golpe a su honor, a su universidad, a todo lo que su familia había sacrificado para que él pudiera continuar su educación. «La Universidad Metropolitana Autónoma tiene uno de los mejores programas de ingeniería del país, señor», dijo Diego endureciendo el tono de su voz, «y trabajo aquí porque no es mi única opción. Me permite pagar mi educación sin endeudar a mi familia», respondió. Por mucho que le molestara lo que estaba oyendo, Diego intentaba mantener la calma, porque necesitaba el trabajo. «Qué noble», dijo Eduardo con exagerada ironía, mirando a su alrededor como un actor en un escenario, un mesero con sueños de ingeniería. «¿Y qué sabes exactamente sobre mi coche, jovencito?», preguntó. «Hay un problema en el módulo de control del motor de su Mercedes», dijo Diego sin dudar. «Probablemente haya un fallo en el buscam que conecta los sensores con la computadora central. Por eso no funciona. El sistema cree que hay un error crítico, cuando probablemente solo sea un sensor sucio o una conexión floja», respondió. Los que estaban alrededor se quedaron impactados. ¿Cómo era posible que un empleado así pudiera resolver de inmediato y de una sola vez la avería de un coche tan lujoso? A continuación se hizo un silencio total. Patricia levantó la cabeza de su teléfono, realmente sorprendida. El valet abrió ligeramente la boca. Eduardo se quedó atónito por un momento ante los detalles técnicos. «Es fácil hablar utilizando términos técnicos», se recuperó rápidamente Eduardo. «Cualquiera puede buscar los términos en Internet y memorizarlos. Eso no significa que sepa hacer nada al respecto», respondió. Diego, con seguridad, dio un paso adelante y dijo: «Entonces déjeme intentarlo. Si no lo consigo, usted gana y puede burlarse todo lo que quiera. Si lo arreglo, me pagará la cantidad que considere justa», respondió. Diego estaba seguro de que podía arreglar el coche. Sin embargo, Eduardo no estaba seguro de darle esa oportunidad. Si le daba esa oportunidad y Diego conseguía reparar el coche, todas las humillaciones que le había infligido habrían sido en vano. Eduardo no sabía si estar seguro o no. Un hombre vestido con un traje gris se acercó a la entrada del club. «Eduardo Salazar, ¿verdad? Soy inversor en tu nueva fábrica de medicamentos en Querétaro. Las cosas se están poniendo interesantes». El ambiente se caldeó. Roberto saludó a Eduardo estrechando la mano del recién llegado, visiblemente complacido por tener más público. «Llegas justo a tiempo para ver el espectáculo del día», dijo. 2 elegantes mujeres vestidas con trajes de diseñador se detuvieron y observaron la escena con una expresión que era una mezcla de curiosidad y desdén. Diego reconoció esa mirada, la misma que siempre veía cuando servía las mesas en los eventos del club. La mirada que decía: «Estás aquí para servirnos, no para hablar con nosotros de igual a igual». Para Diego todo se había vuelto más interesante, pero solo tenía una cosa en mente: «Arreglaré este coche y me ganaré el respeto de todos. Además ganaré dinero». Actuaba movido por ese pensamiento. «De acuerdo», dijo Eduardo mientras se le ocurría una idea. «Hagamos esto más interesante. Si consigues que mi coche funcione, te daré 500,000 pesos. En efectivo aquí mismo», dijo. Eduardo había subido la apuesta. Si Diego no conseguía arreglar el coche, ya había empezado a pensar en cómo burlarse de él. Estaba muy seguro de sí mismo, pero había algo que había olvidado. ¿Hasta dónde podía llegar Diego? La verdad estaba muy cerca. «¿Qué harías tú si te hicieran una oferta así?». Se extendió un murmullo entre los espectadores. 500,000 pesos era casi todo el sueldo mensual de Diego como mesero. «Pero», dijo Eduardo, levantando el dedo y con una sonrisa cada vez más cruel, «si no puedes arreglarlo, si renuncias a tu trabajo de mesero, tendrás que admitir delante de todos estos testigos que eres un farsante. Tendrás que decir que estudiaste en una universidad pública mediocre y que no sabes nada de tecnología». Eduardo pensó que ya tenía la victoria asegurada. Hablaba con tanta seguridad de que Diego no podría hacerlo. Patricia, que observaba con creciente inquietud, finalmente habló. «Señor Salazar, tal vez esto sea un poco excesivo», comenzó a decir, pero Eduardo la interrumpió sin mirarla, con los ojos fijos en Diego. «Patricia», dijo, «esto es entre el joven y yo.
¿Qué dices, hijo? ¿Tienes el valor de respaldar tus palabras?, preguntó. Diego pensó en su madre Carmen, que en ese momento trabajaba en una lavandería al otro lado de la ciudad. Pensó en su padre Miguel, que con el sueldo que ganaba como taxista apenas podía cubrir sus necesidades básicas. Pensó en su hermana pequeña Andrea, que necesitaba libros nuevos para la preparatoria. Pero por encima de todo, pensó en algo más profundo, el honor. Su profesor de electrónica, el doctor Ramírez, siempre les decía: a un ingeniero no se le define por el prestigio de su título, sino por su capacidad para resolver problemas. Diego sabía muy bien qué era ese coche que tenía delante. Estaba muy seguro de sí mismo. Estaba convencido de que podía arreglar la avería del coche. Con seguridad dijo: acepto, dijo Diego, con una voz clara como una campana. La multitud comenzó a murmurar. Algunos sacaron sus teléfonos para grabarlo. El inversionista Roberto se rió. Tengo que grabar esto, dijo. Perfecto, dijo Eduardo, frotándose las manos con satisfacción. Patricia, cronometra el tiempo. Quiero saber exactamente cuánto tardará en fracasar este genio de la universidad pública, dijo. Ambos se movían con seguridad. El asunto se había convertido en una especie de competición. Diego se acercó al Mercedes, con el corazón latiéndole tan rápido que podía oírlo en los oídos. La multitud se había reunido en semicírculo. Había al menos 20 personas. Algunos miembros del club que solo habían venido a comer se quedaron cautivados por el dramatismo de la situación. Todos estaban profundamente intrigados. ¿Podría Diego reparar el coche? Tienes que abrir el capó, dijo Diego con una voz extrañamente profesional. Eduardo asintió con la cabeza. Denle al chico lo que quiere. Quiero que tenga todas las ventajas cuando fracase, dijo. Se levantó el capó y apareció el motor V6 biturbo, una obra maestra de la ingeniería alemana, reluciente y brillante. Diego se inclinó sobre el compartimento del motor, y por primera vez en toda la interacción, su expresión cambió por completo. No era miedo ni inseguridad, era concentración absoluta. Sus ojos examinaban el motor con la delicadeza de un cirujano que examina a un paciente. Sensores, módulos, conexiones eléctricas, todo estaba perfectamente organizado bajo el capó. ¿Te rindes?, preguntó Eduardo tras 40 segundos de silencio. ¿O estás esperando a que se arregle solo con mirarlo?, añadió. Diego no respondió. Su mano se extendió hacia una zona concreta, el haz de cables que conectaba varios sensores al módulo de control. Sus dedos, acostumbrados a la delicadeza de servir vasos de cristal sin derramar ni una gota, ahora exploraban las conexiones con precisión quirúrgica. Buscaba cualquier cortocircuito o conexión de cable suelta. Dijo de dónde provenía la avería, pero aún así examinaba cuidadosamente todo el motor. Encontró lo que buscaba, el conector del sensor de posición del cigüeñal. Probablemente se había aflojado ligeramente debido a las vibraciones normales del motor a lo largo del tiempo. Además, se había acumulado polvo en el pin del sensor de temperatura del líquido refrigerante. El problema está aquí, murmuró Diego, mirando más a los demás que a sí mismo. ¿Qué problema?, preguntó Eduardo acercándose, con una mezcla de curiosidad y sarcasmo, porque si era cierto quería saber qué le pasaba a su coche. El conector del sensor de posición del cigüeñal está flojo, dijo Diego sin levantar la cabeza, y el contacto del sensor de temperatura está sucio. Por eso el módulo de control recibe señales erróneas y no permite que funcione. Solo cree que hay un problema grave cuando hay que limpiarlo y volver a conectarlo. Patricia parpadeó y buscó información en su teléfono. Roberto dejó de sonreír. Una de las mujeres elegantemente vestidas se acercó para ver mejor. Todos los presentes intentaban comprender lo que estaba pasando. Nadie quería creer a Diego. Parece demasiado específico para ser algo inventado, susurró Patricia. ¿Tienes algún limpiador para contactos eléctricos?, preguntó Diego al valet. Creo que hay un juego de herramientas básicas en el taller del club, balbuceó el valet. No necesito mucho. Un trapo limpio y comprobar las conexiones será suficiente. Esto es una tontería, dijo Eduardo, pero su voz sonaba menos segura. Cualquiera puede enseñar los cables y decir que sabe lo que hace. Entonces déjame intentarlo, dijo Diego, mirándolo directamente. Si no lo consigo, tú ganas y yo admito que soy un farsante. Si funciona, me pagas 500 pesos. Esas son las condiciones. El valet corrió al taller del club y regresó con un paño de microfibra limpio y pequeño. Diego tomó el paño, encontró el conector suelto, lo limpió con cuidado y lo presionó hasta oír el característico clic que indicaba una conexión segura. A continuación, limpió con delicadeza los pines del sensor de temperatura. La multitud observaba en silencio. El único sonido era un lejano zumbido procedente del sistema de aire acondicionado del club y la respiración contenida de los espectadores. Diego cerró con cuidado el capó y se limpió las manos en sus pantalones negros de mesero. «Listo», dijo simplemente.
Ahora intenten arrancarlo. Eduardo lo miró con una mezcla de incredulidad y pánico. ¿Ya está? Eso es todo. Arranca el motor, dijo Diego con una calma impropia de su edad. Eduardo miró a Patricia y ella asintió lentamente con la cabeza. El empresario se sentó en el asiento del conductor, introdujo la llave y todos contuvieron la respiración. El Mercedes no funcionaba hacía unos minutos. El técnico del concesionario había dicho que tardaría horas, y ahora un mesero de 23 años afirmaba haberlo reparado en menos de 5 minutos. La llave giró, el motor rugió y arrancó. No comenzó a funcionar de forma irregular o entrecortada. Era el ronroneo perfecto, suave y potente, de un motor V6 biturbo de 2 millones de pesos funcionando tal y como debía. Estable, impecable, perfecto. El silencio que siguió era ensordecedor. Roberto dejó caer su cigarro. Patricia se llevó la mano a la boca. El ballet corrió a avisar a sus compañeros. Los espectadores estallaron en gritos de asombro y aplausos espontáneos. «No puede ser», susurró Eduardo, bajándose del coche como si no pudiera creer lo que acababa de vivir. «No puede ser». Diego se detuvo junto al capó, con los dedos aún manchados de aceite, con expresión neutra, pero con los ojos brillantes de algo más que victoria. Era venganza, era honor recuperado. «El motor funciona, señor», dijo Diego con calma. «Eso significa que he ganado la apuesta». Eduardo Salazar, el hombre que nunca perdía, el farmacéutico millonario que despreciaba los deportes, el empresario que siempre tenía la última palabra, se quedó completamente en silencio. Y en ese momento, con el suave rugido del motor y una multitud observando, Diego se dio cuenta de algo importante. Había demostrado que el conocimiento y el talento no tenían por qué venir acompañados de títulos de universidades privadas caras o ropa de diseño. La verdadera pregunta ahora era, ¿cumpliría Eduardo Salazar su palabra? La respuesta llegaría en unos segundos y lo cambiaría todo para siempre. El rugido del motor del Mercedes llenaba el aire como un veredicto, suave, perfecto, implacable. Cada segundo que pasaba era un golpe más al orgullo de Eduardo Salazar. La multitud había llegado a casi 40 personas y había formado un círculo alrededor del lujoso coche y del joven mesero que había logrado lo imposible. «Apágalo», le dijo Eduardo al ballet con voz ronca, como si el ruido del motor fuera una tortura personal. El motor se apagó, pero el silencio que siguió fue tan fuerte como el ruido del motor. Diego permanecía inmóvil, con las manos aún cubiertas del polvo del motor, y el corazón latiéndole tan rápido que estaba seguro de que todos podían oírlo. No se atrevía a hablar primero. Su maestro Ramírez siempre decía, «Si los resultados hablan por sí mismos, tú calla». El inversionista Roberto fue el primero en romper el silencio. Se acercó a Diego con pasos lentos, casi respetuosos. «¿Cómo te llamas, hijo?» «Diego Hernández, señor», respondió el joven, con una voz casi susurrante. «Diego». Roberto se volvió hacia Eduardo con una expresión que era una mezcla de diversión y reproche. Este joven diagnosticó y solucionó en 5 minutos lo que el técnico certificado de Mercedes no pudo hacer en 4 horas, y tú lo estabas menospreciando. «Fue suerte», dijo Eduardo, aunque su rostro había perdido todo color. «Solo fue suerte de novato». «¿Suerte?», dijo Patricia con un tono que Eduardo nunca le había oído antes, desafiante. «Señor Salazar, mientras él trabajaba, yo investigué en Internet. Un conector suelto en el sensor del cigüeñal provoca exactamente esos síntomas. El diagnóstico fue perfecto». «Patricia, tú no entiendes de mecánica», dijo Eduardo tratando de recuperar el control. «No, pero entiendo la justicia», lo interrumpió ella. Varios espectadores murmuraron en señal de aprobación. Hizo una apuesta. El joven ganó. Eduardo miró alrededor del círculo de rostros que lo observaban. Algunos con curiosidad, otros con un juicio apenas disimulado. La reputación que había construido con esmero durante 20 años pendía de un hilo. Podía ver cómo los teléfonos grababan. Podía imaginar cómo los videos se subían a las redes sociales. El millonario humilló al mesero y se negó a pagar. Sus dedos temblaban ligeramente mientras sacaba su cartera. Sacó 5 billetes de 1000 pesos y los sostuvo como si cada uno pesara 1 tonelada. «Toma», dijo con voz tensa, y le entregó el dinero a Diego. «Has ganado. Toma tu dinero». Diego miró los billetes. 500 pesos. Con eso podría comprar los libros que Andrea necesitaba, contribuir al alquiler de su familia, que tenía dificultades para pagarlo cada mes, e incluso comprar las herramientas necesarias para su proyecto de fin de carrera. Extendió la mano, que aún conservaba el polvo del motor, y tomó los billetes, pero cuando sus dedos tocaron el papel, algo en la expresión de Eduardo lo detuvo. No era vergüenza, tampoco era respeto. Era un sentimiento puro, ardiente y venenoso de rencor. «Gracias, señor», dijo Diego de todos modos,
porque su madre le había enseñado que la cortesía no dependía de cómo te trataran los demás. «Vete», respondió Eduardo, dándole la espalda con brusquedad. «Ya tienes lo que querías». Diego guardó el dinero en el bolsillo de sus pantalones de mesero con manos temblorosas. Debería sentirse victorioso. Había ganado. Había demostrado que tenía razón. Pero en lugar de alegría, sentía un extraño peso en el pecho. «Espera, joven». Roberto lo llamó cuando Diego se alejaba. «¿Dónde estudias exactamente?» Diego se detuvo. «En la Universidad Autónoma Metropolitana, señor. Ingeniería Electrónica, 7º semestre». «La UAM», intervino una nueva voz en la conversación. Un anciano de cabello completamente blanco y profundas arrugas alrededor de sus amables ojos los había estado observando desde el principio. «Una institución excelente. Soy el doctor Enrique Navarro, profesor jubilado de la Universidad Tecnológica de Monterrey». Su reconocimiento era impecable. Diego se volvió hacia el hombre con sorpresa. «¿Es usted el doctor Navarro, el autor del libro sobre sistemas electrónicos para automóviles?» El anciano sonrió. «Exactamente, y por lo que parece alguien lo ha leído con atención». «Ese libro es de lectura obligatoria en mi departamento, señor. Su capítulo sobre los autobuses CAN me salvó la vida en un examen». La defensa que Diego había mantenido firme durante todo el conflicto comenzó a resquebrajarse. Hablar con alguien que respetaba sus conocimientos y no lo juzgaba por su uniforme de mesero lo había conmovido profundamente. «Trabajo aquí para pagar mis estudios», continuó Diego, sin poder contener las palabras que salían de su boca. «Mi padre es taxista y mi madre trabaja en una lavandería. No teníamos dinero para una universidad privada, pero la UAM me dio una oportunidad. Obtuve una beca por mi promedio de calificaciones». El doctor Navarro puso su mano sobre el hombro de Diego. «Hijo, yo también estudié en la universidad pública, y mira dónde he llegado. El acceso al conocimiento no tiene precio, solo se necesita dedicación». Eduardo, que intentaba alejarse hacia la cabaña, se detuvo al oír la conversación. Algo en las palabras del doctor Navarro lo atravesó como una flecha. «Hay algo más que debes saber, Eduardo», dijo el doctor Navarro dirigiéndose directamente al empresario, con una voz cargada del peso de décadas de experiencia. «Conozco tu historia. Sé que antes de heredar el negocio farmacéutico de tu padre, tú también estudiaste en la universidad pública». El rostro de Eduardo palideció aún más. Algunos espectadores, que evidentemente no conocían ese detalle, comenzaron a susurrar. «No sé qué pasó en el camino», continuó el doctor Navarro, «pero en algún momento olvidaste de dónde venías. Y eso, querido Eduardo, es el peor tipo de pérdida de memoria». Patricia miraba a su jefe con una nueva perspectiva. Durante los 8 años que llevaban trabajando juntos, Eduardo nunca había mencionado sus humildes orígenes. Siempre había proyectado una imagen de proceder de una familia rica. «Eso no le incumbe, doctor Navarro», respondió Eduardo, pero su voz ya no tenía la fuerza de antes. «Tienes razón, no me incumbe», le interrumpió el anciano. «Pero aún así te diré algo. Este joven tiene un talento auténtico, y en lugar de apreciarlo, lo has humillado para divertirte. Eso dice mucho más de tu carácter que del suyo». Roberto añadió. «Eduardo, estaba pensando en invertir 3 millones más en tu nueva planta. Después de lo ocurrido, voy a reconsiderar esa decisión». «Roberto, espera», no, dijo el inversionista levantando la mano. «No es solo por el dinero. Hoy, cuando nadie importante estaba mirando, he visto quién eres en realidad. Y lo que vi no me gustó», dijo. Se marchó seguido por los otros 2 empresarios, que lo habían visto todo. Sus pasos resonaban en la acera como golpes de martillo que confirmaban una decisión. «Señor Salazar», dijo Patricia, acercándose con cautela, «tenemos una reunión con los proveedores dentro de 1 hora. Vamos». Eduardo se subió en silencio a su Mercedes recién reparado. Patricia se sentó en el asiento delantero, y ninguno de los 2 habló mientras el coche salía del estacionamiento. Diego observaba cómo se alejaba el Mercedes con sentimientos encontrados. Victoria, sí, pero también algo más profundo. La tristeza de ver cómo un hombre se autodestruía por su propia arrogancia. Era algo triste. «Diego», dijo el doctor Navarro, sacando una tarjeta de presentación. «Dame tu número. Tengo algunos contactos en la industria automotriz que podrían estar interesados en alguien tan talentoso como tú. Cuando te gradúes». Diego tomó la tarjeta con respeto. «Gracias, doctor. No sabe lo importante que es esto para mí», respondió. «El talento reconoce al talento, hijo. No permitas que nadie te menosprecie por haber estudiado con honestidad en la escuela. Eso te hace más fuerte que cualquiera que nunca haya tenido que luchar», dijo. Cuando la multitud finalmente se dispersó, Diego regresó a la cocina del club. Sus compañeros lo recibieron con aplausos y gritos de alegría. La noticia se había extendido como la pólvora. «Es mi hermano», gritó Marco, otro mesero. «Le has cerrado la boca al millonario», lo felicitó.
Pero Diego solo quería terminar su turno y volver a casa. Con 5.000 pesos en el bolsillo, sentía el peso de algo más importante que el dinero, su honor recuperado. Horas más tarde, mientras se dirigía en su coche a su siguiente reunión, Eduardo no podía dejar de pensar en lo sucedido. Su teléfono estaba repleto de mensajes. El video se había difundido en las redes sociales. El millonario humilló al mesero, y el mesero humilló al millonario. Un mensaje destacaba entre los demás. Era de Mónica, su hermana mayor, que vivía en Guadalajara, y a quien él respetaba mucho. «Hermano, acabo de ver el video. ¿En qué te has convertido? Mamá y papá te enseñaron a ser mejor que esto», decía. Eduardo cerró los ojos. Su familia. Su padre era mecánico, su madre costurera. Habían trabajado muy duro para enviarlo a la universidad, y cuando heredó un pequeño laboratorio farmacéutico de un tío lejano, lo convirtió en un imperio, pero en algún momento del camino, lo había olvidado. Había olvidado las noches en las que no podía cenar. Había olvidado la ropa remendada. Había olvidado lo que se sentía al ser invisible para las personas poderosas. Patricia interrumpió sus pensamientos. «Señor, ¿puedo decir algo?», preguntó. «Por supuesto. En 8 años nunca lo había visto así. Es decir, vulnerable. No me siento indefenso. Me siento avergonzado». Eduardo Salazar había admitido sentirse avergonzado por primera vez en décadas. «Ese joven le ha enseñado una lección que ningún programa de maestría en administración de empresas podría enseñarle», continuó Patricia con delicadeza. «Le ha enseñado que el respeto no se puede comprar, sino que hay que ganárselo». Eduardo no respondió. ¿Qué podía decir? Mientras tanto, Diego llegó a casa pasada la medianoche. Su familia vivía en un pequeño departamento de 2 habitaciones en el barrio de Guerrero. Cuando abrió la puerta, encontró a sus padres aún despiertos en la pequeña sala de estar. «Diego», dijo su madre Carmen, levantándose de inmediato. «¿Por qué llegaste tan tarde?», preguntó. «Pareces cansado». «Mamá», dijo Diego sacando 500 pesos de su bolsillo, «hoy ha pasado algo». Entonces se hizo un silencio total. Su padre Miguel miraba el dinero como si fuera un espejismo. «Hijo», susurró Miguel, «¿de dónde has sacado eso?». «Reparé un Mercedes», respondió Diego. Y luego, entre las lágrimas que había contenido durante todo el día, comenzó a contar toda la historia. Cuando terminó de contar, su madre y su padre lo miraban con una mezcla de orgullo, preocupación y un sentimiento más profundo. «Hijo mío», dijo Carmen finalmente con voz temblorosa, «mi valiente hijo. Pero ten cuidado», añadió Miguel, actuando con cautela gracias a la experiencia que había adquirido como taxista. «Los hombres fuertes, aunque se lo merezcan, no olvidan que los has humillado». Diego asintió con la cabeza, comprendiendo la sabiduría de su padre. Pero sabía algo más. Había defendido su honor, y eso era más valioso que cualquier cantidad de dinero. A la mañana siguiente, el video había sido visto 500.000 veces. Al mediodía, había alcanzado el 1.000.000. Los comentarios eran crueles para Eduardo. «Este hombre representa todo lo malo de los ricos. El dedo de ese mesero tiene más clase que todo el cuerpo de este millonario. Boicoteemos los laboratorios Salazar». Eduardo leyó todos los comentarios y sintió cada palabra como un golpe físico. Patricia entraba y salía de su oficina con informes cada vez más preocupantes. 2 clientes más querían cancelar sus contratos. 3 medios de comunicación solicitaban entrevistas. La asociación de colaboración exigía una explicación. Pero lo que finalmente lo derrumbó fue una llamada de su madre. «Eduardo», dijo su madre con voz temblorosa, «acabo de ver el video. Ese niño me recordó a ti cuando tenía su edad. Trabajador orgulloso luchando por un futuro mejor. Mamá, ¿cómo has podido tratarlo así? Has olvidado que tu padre se pasó toda la vida trabajando al servicio de los ricos. Has olvidado las veces que llegabas a casa llorando porque te discriminaban por tus ropas viejas. Cada palabra era cierta. Cada palabra le dolía. No lo he olvidado, mamá. Entonces, ¿por qué te has convertido en uno de ellos?». La llamada terminó. Eduardo se quedó mirando el teléfono, sintiendo que todo su mundo se derrumbaba. Esa tarde hizo algo que nunca había hecho antes. Le pidió a Patricia que investigara a Diego Hernández. «Señor, ¿está seguro? Solo hazlo. Quiero saber quién es en realidad». 2 horas más tarde, Patricia regresó con un informe. Diego Hernández, 23 años, estudiante de Ingeniería Electrónica en la UAM, promedio de calificaciones de 9,7, trabaja 40 horas a la semana como mesero, beca completa por excelencia académica. Su papá es taxista, su mamá trabaja en una lavandería, su hermana menor estudia en la preparatoria. Proyecto de fin de carrera, sistema de diagnóstico automotriz de bajo costo para talleres independientes. Eduardo leyó 2 veces el último punto. Diego no solo entendía de coches. Dedicaba su tesis a hacer accesible la tecnología a los mecánicos que no podían permitirse comprar equipos caros. «Es sincero», dijo Patricia.
No es casualidad, es inteligente. Eduardo cerró el expediente. Patricia, quiero que hagas algo por mí. Probablemente te sorprenderá. 3 días después, Diego recibió una llamada de un número desconocido. Diego Hernández. Sí, ¿quién es? Soy Patricia Montes, asistente de Eduardo Salazar. Puede que le resulte extraño después de lo ocurrido, pero el señor Salazar quiere verle. Diego sintió un nudo en el estómago. ¿Para qué? Para pedirle disculpas como es debido. Se produjo un largo silencio. ¿Por qué debería creerle?, preguntó Diego finalmente. Porque llevo 8 años trabajando para él, y hasta ahora nunca le he visto reconocer ningún error. Diego pensó en rechazar la propuesta, pensó en colgar el teléfono. Pero entonces recordó las palabras del doctor Navarro. El verdadero carácter se revela en cómo reaccionas ante los errores de los demás. De acuerdo. ¿Dónde? En el lugar que le convenga, en la cafetería de mi universidad. Mañana a las 3. Al día siguiente, cuando Eduardo Salazar entró en la cafetería de la UAM, se sintió como si hubiera entrado en otro planeta. No había suelos de mármol ni lámparas de cristal. Era un espacio funcional, lleno de estudiantes con computadoras portátiles viejas y libros subrayados hasta la saciedad. Diego estaba sentado en la mesa del fondo. No se levantó cuando Eduardo se acercó. «Gracias por aceptarme», dijo Eduardo, sentándose sin esperar a que lo invitaran. «¿Por qué está aquí, señor Salazar?» «Para disculparme, de verdad, por el video que se hizo viral». «En parte», dijo Eduardo, sorprendido de su propia sinceridad. «Pero también porque mi madre me llamó. Me recordó quién era antes de tener dinero, y me di cuenta de que me había convertido en el tipo de persona que me había hecho sufrir cuando era joven». Diego lo observó en silencio, evaluándolo. «Mi padre era reparador», continuó Eduardo. «Mi madre era costurera. Yo estudié en la universidad pública con una beca. Trabajaba en 3 empleos a la vez. Y cuando finalmente tuve éxito, parece que me olvidé de todo eso. ¿Y ahora lo recuerdas?» «Ahora lo recuerdo, y me avergüenzo». Diego vio en los ojos de Eduardo algo que no había visto ese día en el club: verdadera humanidad. «He leído sobre tu proyecto de fin de carrera», dijo Eduardo y sacó un expediente. «Un sistema de diagnóstico de bajo costo. Genial». «Gracias. ¿Cuánto dinero necesitas para terminarlo?» «No he venido aquí por dinero, señor Salazar. Lo sé, pero te lo pregunto de todos modos». Diego dudó. «Unos 30.000 pesos para los componentes y las pruebas». Eduardo sacó un cheque. Ponía 50.000 pesos. «No es para comprar tu perdón», dijo Eduardo. «Es una inversión en tu talento. Cuando termines tus estudios, si quieres, hay un puesto en mi empresa. No como mesero, como ingeniero, con un salario justo». Diego miró el cheque, luego a Eduardo, y luego volvió a mirar el cheque. «¿Por qué?» «Porque hace 3 días me recordaste algo que había olvidado. El verdadero valor de una persona no se mide en pesos, sino en su carácter. Y en tu dedo meñique hay más carácter que en todo mi cuerpo. Por primera vez desde que ocurrió todo». Diego sonrió con sinceridad. «Acepto el cheque para mi proyecto. La oferta de trabajo. Pregúntame cuando me gradúe. Si para entonces eres el tipo de jefe con el que me gustaría trabajar, quizá diga que sí». Eduardo le tendió la mano. Diego se la estrechó, y en ese apretón de manos había algo más que un acuerdo. Había una promesa, había esperanza, había la comprensión de que las personas pueden cambiar cuando eligen crecer. 6 meses después, Diego se graduó con honores. Su proyecto de fin de carrera ganó el primer premio en la Feria de Innovación de la universidad. El doctor Navarro era miembro del jurado. Eduardo Salazar también estaba entre el público. Cuando Diego subió al escenario para recibir su diploma, vio a sus padres llorando de orgullo, a su hermana saltando de emoción, y a un hombre de negocios que había aprendido que el verdadero éxito no se mide por los Mercedes de lujo, sino por cómo eres como persona cuando nadie te está mirando. La historia de Diego y Eduardo se convirtió en una leyenda en la UAM, el mesero que le enseñó al millonario a ser honrado. Y cuando un estudiante se sentía inferior por tener que trabajar mientras estudiaba, alguien le recordaba: «Acuérdate de Diego, trabajar honradamente no te hace menos valioso, te hace más fuerte». Porque al fin y al cabo, el ruido más potente no provenía del motor de un Mercedes, provenía del corazón de un joven que se negaba a ser invisible.